y demás. Yo creo que sí. Si me decís eso afecta a la práctica, yo creo que sí, afecta a la gestión, al modo de organizarse, de proyectar. Siempre también los proyectos son más a mediano y corto plazo que a largo plazo, porque también la cuestión de la inversión y cuánto puedo llegar a apostar en este proyecto y esos crecimientos que uno le gustaría hacer a mayor escala y dar el salto, es como se vuelve más difícil en un entorno crítico. Sí. Como uno no termina quizá de salir de la incertidumbre, y no por ser pesimista, sino por ser realista, entonces es como que, bueno, ¿cuándo podemos pensar en dar ese salto y que esto no atraviese nuestro modo de trabajo, nuestras producciones? Pero bueno. Ahora cuando empecemos lo podemos charlar, pero creo que en ese sentido ustedes nos pueden brindar algunas herramientas para desmenuzar más fácilmente todos esos discursos y esos dispositivos que hay atrás de eso, ¿no? Porque, digamos, tienen las herramientas para leer entre líneas esas cosas y no adoptar un discurso como el del emprendedorismo, por ejemplo, que como dicen algunos autores, como que le da glamour a la precariedad, ¿no? O sea, es como que quieren que todo el mundo sea Silicon Valley y bueno, no. O sea, una pyme en Munro no es Silicon Valley. Tiene su contexto particular, digamos. Exacto. Bueno, en eso hay muchos diseñadores que ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde Boncipe y, digamos, tantos diseñadores o Ledesma, Bernat, bueno, en La Plata muchos también, o Galán, digamos, de ya pensar, pioneros en pensar en el contexto latinoamericano en el cual se tuvo que adaptar un modelo de diseño con una industria fuerte, con una industria pujante para adelante y demás, en donde los egresados de las carreras de diseño eran, yo me acuerdo cuando le hice a Ricardo Blanco la entrevista para esta tesis, y él me decía que, bueno, el perfil del diseñador egresado de la UBA es un perfil muy formado del estilo italiano de, bueno, se recibe, se sienta en su estudio, en su espacio que arma, ¿no? Digamos, esperando a que lo llame la industria. Claro, eso en un modelo donde hay un abismo, hay una distancia con respecto a la industria, a la producción, al quehacer del diseñador, también a la inserción del diseñador en las empresas. Entonces, no es que sea imposible recrear eso, pero la verdad es que es otro contexto. Claro. Es pensar, digamos, un formato, digamos, al estilo italiano, en un contexto latinoamericano o específicamente argentino, en donde la industria débil, una industria, digamos, que ha sido como muy deteriorada en numerosas veces, y sobre todo en, digamos, la carrera de diseño industrial en FADU, específicamente, digo, hablando de eso, pero quizás fue porque fue el objeto de mi tesis, ¿no? Pero creo que lo que pasa mayoritariamente en las carreras de diseño acá en la Argentina, después de que fue creada con la llegada de la democracia al país. Una industria, por supuesto, súper deteriorada. Y bueno, seguir pensando en ese modelo ulmiano, ese pensar el diseñador al estilo italiano, y ya ahí era con el tiempo que iba a tornarse un nuevo escenario, que iba a gestarse, sea porque los propios diseñadores iban a salir a buscar, que es lo que pasó. Digamos, en los 90 yo es como que trabajo como dos periodos, ¿no? De las primeras camadas de diseñadores que nacen o se forman. La carrera es del año 83, 84, en realidad, bueno, la democracia volvió en el 83, la carrera es del 84, 85, las primeras camadas de diseñadores son de los años 90. Entonces, en los años 90 hubo una cuestión, que era encontrarnos, me acuerdo que los diseñadores me decían, bueno, la primera clase, la clase de inauguración en donde los recibían, y el primer día de clase, bienvenidos a la carrera y demás, era un pesimismo total. Bienvenidos a no saben a dónde van a trabajar, y era un escenario totalmente caótico, de decir, bueno, la carrera va a ser muy linda, pero después búsquense a donde puedan acomodarse. Era más o menos una cosa así. Sin embargo, bueno, el entusiasmo, las ganas y demás, bueno, ellos, las primeras camadas de diseñadores con un poco de incertidumbre se formaron,
Y fue eso, fue hacer un camino autogestionado, un camino de recorrer espacios, de ir buscando a dónde meterse. Hay un diseñador que yo en ese momento entrevisté, que es Daniel Sobrado, que es también, bueno, tiene su propio estudio y también es docente de la facultad. Y él me hablaba de, nos acurrucábamos, el diseñador se acurruca donde puede, ¿no? Como una cosa muy de encontrar un nicho a donde poder cobijar. Entonces fue en las primeras camadas en donde veníamos de una industria saqueada, prácticamente. Una industria que tenía que rehacerse, que reacomodarse, que readaptarse, ¿no? Que reestructurarse. Todavía no había llegado, yo digo, armo dos etapas porque de los 90 es una cosa y los 2000, por supuesto, como todos sabemos, ya a partir de la crisis y demás, lo que es el contexto a nivel diseño cambia completamente. La inversión, las políticas públicas, digamos, el desarrollo a nivel ya de planes gubernamentales, programas de diseño y demás, cambia el perfil de incluso de inserción o de promoción, de estímulo al diseño a nivel nacional, digamos. Es como que mi idea fue comparar esos dos periodos y ver cómo eran los modos de inserción o trayectorias diversas que se daban en uno y otro, pero lo que era interesante es que los diseñadores que empezaban, digamos, a insertarse después de recibidos en los años 90, claro, ya venían con este contexto de deterioro industrial, con una cuestión de que todavía estaba adaptada, digamos, todavía el peso del sesgo industrialista, por así decir, de la carrera, que los generaba hacer esto, ¿no? A egresar y pensarse como muy al estilo del diseñador italiano, de ser concebido para una industria, pero que en realidad no era así, no era tal, no había tal modelo. Entonces era, bueno, empezar el camino de la autogestión, que si bien, digo, no es nuevo porque ya estaba en realidad en los años 50, en los años 60, ya estaban los diseñadores independientes, digamos, con sus propios estudios y demás, que trabajaban como en un modo freelance para algunos freelance y otros ya partícipes, ¿no? Como de programas dentro de las empresas. Ahí yo hablo del programa de Cian, que en realidad fue como la primera empresa en incorporar el departamento de diseño industrial en su interior. Entonces, pero bueno, Hugo Kogan, había, digamos, una camada, Ricardo Blanco, Julio Colmenero, de diseñadores que también trabajaban de modo independiente para una industria, pero era otro contexto industrial. Pero bueno, no es que el diseñador independiente o esto del diseñador autogestionado o autónomo, lo que pasa es que era un contexto más crítico, era un contexto, por supuesto, una distancia con respecto a aquella industria, ¿no? Que forjó Cian, digamos, de las principales industrias o empresas de metalmecánica de Latinoamérica, que llegó a ser. Digamos, con esa distancia, entonces, pensar el diseñador, por lo pronto, digo, de la UBA, porque bueno, pero en ese sentido también creo que comparten las experiencias con el resto de los diseñadores. Una de las principales salidas también la docencia, y eso yo lo destaco bastante en el libro, porque la mayoría de los diseñadores que entrevisté, su modo también de inserción es la docencia. Claro. Y comenzaban también a explorar el tema de la investigación, esto que hablábamos hace un rato, pero todavía está como, bueno, es un terreno que están transitando, ¿no? Como algunos, ¿no? Como, me acuerdo que había una diseñadora, Soledad Clavel, no sé si la conocen, una diseñadora industrial, que me decía, al cuarto piso no va nadie, o no. Claro, el cuarto piso de la FADU es el espacio de investigación y demás, era el espacio. Y te hacían subir por algo malo, digamos, era un problema. Claro, era como totalmente ajeno, ¿no? Entonces, pero bueno, al mismo tiempo también muchos encontraban en la docencia y encuentran en la docencia un espacio de ingreso también, ¿no? Sí, que se da, bueno, yo les propongo, ya esto medio que arrancó espontáneamente, pero te presento, Euge, así, digamos, para los que no te conocen y a nosotros, porque veo que hay gente que por ahí o sea, trajiste a tu club de fans de sociología. No, la idea de hoy es hacer una charla, digamos,
está Pedro Vargo, mi nombre es Enrique D'Amico, somos los dos diseñadores industriales y buscamos generar este espacio de intercambio con otras disciplinas y bueno, ahí nos parecía interesante sumar a Euge desde la pata sociológica, digamos. Ahora la presento para nuestros colegas que por ahí no la conocen. Ella es socióloga, es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, y su tesis, que después, digamos, derivó en el libro titulado Entre la industria y la autogestión, construcción identitaria e inserción profesional de los diseñadores industriales. Es un poco creo el motivo por el que hoy creo que puede ser útil para todos y todas que estemos acá. Creo que por ahí un poco la idea de este ciclo de charlas es, lo hablábamos con Pedro, es construir de a poco confianza en nosotros mismos, porque es algo que percibimos y un poco te lo decía cuando preparábamos la charla, que creo que el libro de algún modo sistematiza un montón de quejas y problemas que tenemos todos los diseñadores y que los trabajamos de manera atomizada y a veces ya el hecho de compartirlo nos hace sentirnos menos solos de algún modo y bueno, y ponernos en una actitud de proposición y no de queja. Así que bueno, bienvenida Euge y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. La verdad que me encantó la propuesta. A mí siempre, bueno, a mí me parece como súper importante, súper valioso el tema de la interdisciplina, la multidisciplina, los cruces, los encuentros. Me parece que también, ¿te acuerdas aquel espacio que las últimas jornadas de sociología? Sí. Que armamos en el año pasado, ¿no? Sí. No, ya fue antes de la pandemia seguro. Antes de la pandemia seguro. Que pensamos con Laura Samé, la mesa de diseño de sociología y diseño, ¿no? Porque dentro de la jornada de sociología de la UBA, pensar la primera mesa de diseño es como, bueno, nuestro interés, y a mí particularmente me motiva mucho el poder pensar. Yo hablo dentro de la Facultad de Ciencias Sociales porque es mi espacio, pero siempre como mi idea fue, sí, poder ir a FADU o ir a espacios, digamos, donde ya esté instalado el diseño y los pensamientos de diseño y demás, pero a mí, digamos, siempre me interesó vincularlo a la sociología, pensarlo, hacer el cruce de diseño y sociedad, diseño y sociología, el diseño y lo social. Yo creo que están íntimamente vinculados. La sociología la sociología como disciplina, pero lo social, el pensamiento social con el diseño, con los diseños, digamos, el diseño opera en función de la sociedad, en función de los sujetos, ¿no? De las intervenciones sociales que pueda hacer. Y la sociedad se nutre de toda esa cultura material, de esa cultura visual, de esos objetos, esa cultura objetual. Entonces, digamos, hay un cruce tan interesante y que pueda... y permanentemente está en cambio, porque también es algo dinámico, no es algo que, bueno, uno genera y ya está permanentemente buscando cambios porque la sociedad cambia, porque las necesidades cambian, y los diseñadores en eso, digamos, son actor clave, ¿no? De traducir o de captar las necesidades sociales y poder ofrecer, ¿no? Digamos, la funcionalidad del diseño, la función del diseño, poder ofrecer soluciones, resoluciones a esos problemas, esas necesidades sociales. Entonces, digo, está en permanente, es inherente para mí el permanente diálogo que tendría que haber entre lo social, digamos, los sociólogos, porque digo, bueno, pero pueden ser antropólogos, pueden ser, digamos, de las ciencias humanas, pero vinculado a reflexionar, a pensar distintas maneras también de cómo pensar hoy esta cultura, ¿no? Es una cultura que nos atraviesa. Y bueno, hoy en día, ni hablar por todo lo que estamos atravesando, pero, digo, hablando de cambios, esto ya es una cosa que nos ha desbordado. Pero me parece como súper interesante. Y yo digo, bueno, siempre como mi idea fue traer un poco el diseño a la carrera de sociología o a la Facultad de Ciencias Sociales y que no quede como tomada por los espacios legítimos, ¿no? De diseño, de las carreras de diseño, de las cátedras de diseño y demás, sino que también puede empezar a pensarse. Por eso
me pareció interesante aquella mesa que armamos de diseño y sociedad en la jornada de sociología. Me pareció como muy interesante que éramos, bueno, sociólogos, que había también antropólogos, diseñadores de distintas ramas, y que puedan pensarse todos estos contenidos. Bueno. Me parece Este fue un poco tu acercamiento al diseño, o sea, el por qué te acercaste al diseño, digamos. O sea, lo que te llamó la atención o cómo fue ese... Porque también lo imagino a la inversa, que hay muchos diseñadores interesados en la pata sociológica, digamos, y no está muy explotado, muy difundida. ¿Cómo fue tu acercamiento al diseño? Bueno, yo empecé en el año 2006, empecé digamos, estaba haciendo la maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad de San Martín y tenía, bueno, el tema de la tesis. Y a mí me empezaba a llamar como mucho la atención la emergencia de los emprendimientos de diseño que empezaron a surgir a partir del 2001. Digamos, Palermo, ¿no? Por ponerle un nombre a ese fenómeno del diseño independiente, el diseño de autor, los emprendimientos, el emprendedurismo, como esas nuevas figuras, esos nuevos actores que surgían, que me interesaba, digo, ¿cómo es que surge esto? ¿Qué características tienen este fenómeno? De qué, si son diseñadores, si no son diseñadores, de qué perfiles de diseño. Bueno, entonces empecé como a delimitar para esa tesis, la tesis maestría, el tema y, bueno, terminé trabajando el fenómeno del diseño independiente en la ciudad de Buenos Aires, el diseñador independiente como un nuevo trabajador cultural. Lo abordé mucho desde el plano de la cultura, digamos, una maestría de sociología de la cultura. Me acuerdo, empecé como a entender o a estudiar la práctica del diseño desde su inserción en clave cultural. Entonces hice varias entrevistas a emprendedores, diseñadores, diseñadoras de indumentaria, algunas diseñadoras industriales, y ahí me empezó a llamar mucho la atención la figura del diseñador industrial. Me acuerdo que había hecho una entrevista a una diseñadora industrial, a Marina Molinelli Wells, que es una diseñadora industrial que hace joyería contemporánea, y me acuerdo también una diseñadora industrial del proyecto Mínima Huella, que en ese momento le había ido a entrevistar al CMD, que, digamos, tenía pocos años, creo que era del año 2006, 2007. Y también había, digamos, no había tampoco tanto explorado con respecto a este fenómeno que se había empezado a dar a partir del año de la crisis del 2001. Digamos. Había algunas publicaciones del Centro Metropolitano de Diseño, había algunas publicaciones de la facultad, pero era como muy incipiente todo, entonces era como un campo como un poco exploratorio, la investigación. Ahí me empezó como a llamar mucho la atención la figura del diseñador industrial. Digo, ¿qué es esto? ¿Cómo sería? ¿A qué se dedica? ¿No? Como me llamaba mucho, y me llamaba mucho la atención que diseñador industrial, yo, digamos, me parecía que tenía que tener algún vínculo con la industria, pero estaba operando en planos de emprendimientos. Entonces, bueno, en ese momento hice la tesis de maestría, el fenómeno del diseño independiente y demás, pero después de eso empecé estaba terminando y empecé el doctorado, porque justo, bueno, apliqué a una beca de doctorado para CONICET, y ahí presenté el proyecto de estudiar la figura de los diseñadores industriales, y como proyecto para mi tesis doctoral, que finalmente fue esta tesis, digamos, este libro, estudiar la inserción de los diseñadores, un poco las trayectorias de los diseñadores industriales, las características, ¿no?, de esta figura, la inserción específicamente. Me interesaba conocer cuáles eran sus espacios de inserción, a qué se dedicaban, cómo trabajaban, cuál era la relación con la industria. Y en eso hice algunas entrevistas que me ayudaron como a perfilar, ¿no?, también como a orientar este objeto, empezar a construir el objeto de la tesis. Y en una de las entrevistas que hice, bueno, a Verónica de Valle y también a Silvia Fábregas, no sé si la conocen, una socióloga también muy vinculada al campo del diseño, que en ese momento había estado trabajando en un programa del CMD, del INDI, que habían hecho una publicación que me había resultado como muy interesante también como para empezar a pensar este nuevo objeto.
Y ella me hablaba de, claro, como la figura del diseñador industrial y específicamente digamos, la disciplina del diseño industrial, como la vinculación con la industria y sus, ¿cómo decir?, altibajos con respecto, ¿no?, a la cuestión coyuntural y demás. Entonces, bueno, empecé a pensar en la hipótesis de, bueno, frente a una industria débil, ¿qué pasaba con la figura del diseñador industrial que, como históricamente o tradicionalmente orientada a trabajar o a pensar proyectos y a generar formas y a generar ideas para un proceso industrial, para procesos industriales, bueno, cuál era su rol en estos nuevos emprendimientos o cómo forjaba estos nuevos espacios, que si bien, como les decía, en los años 50, en los años 60, ya había esta figura de los diseñadores industriales que trabajaban como de modo independiente, freelance para la industria en aquellos años, estos me parecía que estaban generando otro mercado. Digamos, no era la misma, como les decía, no era el mismo contexto, no era el mismo mercado, no eran los mismos productos. Por supuesto que ahora, digamos, también lo que pasaba a partir del 2001 con la cuestión económica, el cierre de las importaciones o la dificultad para importar por la cuestión de la devaluación y demás, generaba una nueva figura, digamos, que ahora iba a tener su atención enfocada a abastecer el mercado interno, digamos, con productos nacionales y de baja escala, ¿no?, en producciones chicas. Entonces me empecé a pensar, bueno, cómo era su vinculación con la industria, siempre como tratando de entender la figura en su relación con la industria. Sea porque se formaron estos diseñadores autogestionados como consecuencia de un desconocimiento, como que mi hipótesis planteaba que había una amiga, no sé si estaba con baja batería. No sé si es que yo empezaba a plantear en la hipótesis que había, digamos, como un desconocimiento por parte de la industria con respecto a la figura del diseñador industrial. Y ese desconocimiento hacía que, de alguna manera, los diseñadores, bueno, perfilen sus producciones hacia pequeña escala, producciones más chicas, un mercado interno en espacios más acotados, ¿no?, en ferias, producciones independientes, en tiendas, en estudios independientes, y que hagan esta creación de showroom, digamos, esta baja escala, pero que empezaba también a dinamizar de algún modo visibilidad, digamos, un área que empezaba a moverse dentro del diseño que antes no estaba, ¿sí? Y que tampoco estaba en los 90, que era como esa primera etapa donde los diseñadores, digo esto de los 90, siempre remitiéndome a los diseñadores formados en la UBA, porque sí. La carrera de ustedes, digamos, de La Plata tiene muchos más años, ¿no?, del año 63, 64, ya viene como con... De hecho, la UBA se basaba también en el modelo de La Plata para crear la carrera. Pero digo, bueno, y Cuyo también, y Cuyo antes todavía, entonces... Pero digo, me remito a este tiempo de los 90, que el diseñador de los 2000 ya no era el mismo diseñador de los 90, claro, y generaba como un nuevo espacio. Generaba y empezaba a dinamizar un nuevo espacio del mercado que era por algunos diseñadores también como denostado, en el sentido de que empezaban a mirar con mala cara las producciones en pequeña escala, las ferias, la cuestión del emprendedurismo. Empezaban como a sentir que se bastardeaba el término de diseño, porque diseño se empezaba a aplicar no solo a producciones digamos, hechas por diseñadores, sino también por emprendedores que de alguna manera se apropiaban del término y, bueno, quizás las producciones no respondían a los lineamientos tradicionales de prospección, ¿no? Claro. Pero bueno, empezaba como a ser un paraguas importante para un sector de producciones independientes. Digamos, como que continuaba en un punto con la tesis de maestría que había estudiado este fenómeno del diseño independiente, pero lo que más me interesaba ahora era la inserción profesional de los diseñadores industriales. Entonces, bueno, ahí en
en ese contexto me propuse hacer entrevistas a diseñadores como de estas dos camadas, como conociendo un poco sus perfiles, y ahí lo que vi es que, bueno, se llamaba, a partir del 2000 se reconfiguraba el campo, tanto disciplinar, tanto de la carrera, como que también se aperturaron algunas cátedras a nuevos talleres de prototipos en pequeña escala, en donde Ricardo Blanco, en una entrevista que le hice, me decían, nosotros creamos Palermo. Nosotros desde los talleres de diseño creamos Palermo, porque los alumnos salían con series cortas, de 20 tazas, por ejemplo, entonces iban y las vendían en ferias, y les iba bien, entonces las reponían. Desde el hacer. Exacto. Entonces empezaban a generar ese circuito que en un punto, bueno, salía de la facultad, de algún modo. Yo decía, eso me parecía también interesante, porque rompía con un discurso en donde prevalecía la carrera orientada a la industria y al perfil de industrial y demás. Bueno, salía desde la facultad también hubo como una apertura también en términos de cátedras, que eso también se tradujo, creo que en una apertura en pensar líneas de acción, nuevas líneas de acción, ¿no? Con la intervención de Galán también. Que Galán, bueno, Beatriz lo que tenía era que generaba otro tipo de proyectos más allá de el diseño de autor o el diseño industrial, digamos, generar también trabajo o intervenciones con comunidades rurales, desarrollo local, digamos, mucho de ese tipo de promoción de diseño. Entonces, bueno, empiezan a abrirse a partir del 2000 distintas facetas de los diseñadores. Ahí yo, bueno, es como que armo diferentes perfiles, y está la cuestión estaba y aparecía la cuestión del desconocimiento de la industria. ¿Qué pasaba al interior de la industria con la figura del diseñador? Realmente había un desconocimiento de la figura del diseñador. Eran pocas las industrias, las empresas que incorporaban diseño, principalmente eran las pymes. Las grandes empresas se manejaban con copias, se manejaban con trayendo prototipos de afuera, con generando sus propias matrices, con ingenieros industriales, digamos. También en el trabajo lo que en los últimos capítulos lo que hago es como un paralelo también, no un paralelo, pero como las cuestiones fronterizas con otras disciplinas, como con la ingeniería, como con la arquitectura, que hacen también a una dificultad en el reconocimiento y la construcción de la identidad del diseñador industrial. Tal cual. Tanto por sí mismos como por los de afuera. Claro, vos siempre en el libro hablas como de reconocer, o sea, de que la identidad se construye hacia adentro, y también cuando lográs diferenciarte del otro, ¿no? O sea, de soy esto, pero no soy lo otro, digamos, ¿no? Como, y en ese, lo que me interesaba ahí de lo que decías también es que vos decís que ibas viendo que el diseñador o los diseñadores, las diseñadoras tenían como la capacidad de llevar a cabo un emprendimiento, o sea, tenían esa habilidad o ese conocimiento. Yo estoy convencido que tenemos como ese pensamiento integrador o esa capacidad de articular esas cuestiones. Quería ver si vos lo habías visto así, o si lo reconoces en otra disciplina también, ese know-how, ese saber hacer, digamos. ¿En relación a los emprendimientos? Sí, a esta cuestión de articular, digamos, de poder llevar a cabo un emprendimiento con todas las funciones que eso conlleva, digamos, que te tenés que transformar en un montón de otras cosas también para hacerlo. Una de las dificultades que más me planteaban los diseñadores al momento de pensarse como gestores de emprendimientos y ser como sus propios jefes y empresarios. Bueno, les costaba un poco la cuestión del término de empresarios, porque siempre la vinculación con el diseño, con lo proyectual, digamos, con esa etapa de pensar desde digamos, la conceptualización o como la planificación. Después, el pensar a nivel empresa, a nivel negocio, generar los ingresos o mismo la cuestión de los números y cómo vender, sobre todo. Tal cual. No pude escuchar la charla de cómo vender
cómo cobrar diseño, cómo cobrar diseño, pero debe haber estado muy interesante porque eso en las entrevistas salía absolutamente en todas, la cuestión de cómo cobrar diseño y cómo vender diseño. La dificultad, sobre todo. Entonces, el know-how lo tenían para algunas áreas. El know-how, el expertise estaba en algunas áreas, pero al momento de vender o justamente de cobrar y de pensarlo como un negocio, de pensarse como un empresario, pensarse como gestores de un negocio, bueno, ahí en un punto estaba, no estaban como todavía apropiados. Después hay varios emprendimientos que a lo largo del tiempo los fui siguiendo, algunos les fue muy bien y crecieron y llegaron a ser, digamos, llegaron y son unas pymes, otros no, digamos, después de un tiempo encontraron muchos obstáculos y esos obstáculos la verdad que se les vinieron muy en contra y no pudieron avanzar, digamos, no pudieron crecer, no pudieron sostenerse en el tiempo, entonces tuvieron que digamos, generar otras cuestiones. Digamos, dejar ese emprendimiento y seguir con otras cosas. Es difícil el tema del emprender. En cualquier, digamos, para cualquier profesional es difícil emprender. Es difícil emprender, yo creo que también en Argentina es difícil emprender, sobre todo cuando uno no viene de una carrera donde hay un plus más que nada de tener materias vinculadas a generar un negocio. Entonces eso hace también que la identidad, quizás al principio, ¿no? Porque creo que con el tiempo hay muchos que sí pudieron sostenerse y se fortalecieron, y creo que en eso también el CMD y otros espacios vincularon, sostuvieron y contuvieron a muchos diseñadores, generando esos espacios de incubación, esos espacios de capacitaciones, las conferencias, digamos, desde generar negocios o pensar, digamos, pensar cómo generar rentabilidad a partir de un diseño. De cualquier, digo, ya no solo del diseño industrial, ¿no? Pero digo, esto atraviesa, porque también pasaba y pasa en el diseño de indumentaria. Digo, sí, yo creo que por ahí, y por experiencia personal y por experiencias de amigos y amigas que se dedican y que emprenden, quizás al uno conocer los medios por los cuales puede producir y llevar a cabo algo y el entusiasmo por el hacer, te hacen sentir que podés como abordar un emprendimiento y llevarlo a cabo, y de repente cuando estás ahí te encontrás con todas estas otras facetas para las cuales no estamos quizás preparados, pero que sí, también con el tiempo, si uno persiste y se forma, puede llevar a cabo, pero quizás no es como parte matriz de la constitución de los diseñadores en las instituciones, en las universidades, ¿no? Eso era como muy recurrente en el tema de las entrevistas, digamos, el tema de cómo hacer, cómo generar, digamos, rentabilidad a partir de los diseños. Hay, como les digo, hubo espacios y me parece que en eso el CMD fue como muy piola en el sentido de generar contención, ¿no? Claro. Como que también los diseñadores, al trabajar tan, digamos, como aisladamente, como operativamente, digo, quizás trabajan en grupos de pares o en grupos, bueno, el diseñador con un socio o con el proveedor y con esto y lo otro, pero en realidad son como bastante solitarias esas producciones, ¿no? Esos emprendimientos como bastante solitarios. Entonces, esa cuestión aislada también faltaba, o por lo menos, digamos, la necesidad de enmarcarlo, de sentirse acompañado, contenido, ¿no? En alguna, en diferentes ámbitos. Yo digo, la cuestión del CMD acompañaba y acompañó un montón de emprendimientos en el sentido de, bueno, no solo desde la cuestión de la rentabilidad, de los números, volver los negocios, sino de capacitaciones, de pensarse como emprendedores. Si ya estaban generando sus proyectos en esa línea, claro, bueno, poder inscribirse o circunscribirse en ese espacio. Apuntalar. Poder circunscribirse
digamos, poder generar ya una línea de trabajo o de gestión ya porque si no y pasó a muchos, y esos son los que seguramente no pudieron trascender, que sí, producían, pero quedaban como en una línea de mucha informalidad. Claro. Entonces, esa línea de mucha informalidad, se va como arrastrando y entonces no terminaban de dar el salto. Eso era lo que pasaba. La cuestión es que, hoy la desinversión o la cuestión de las políticas públicas y demás, que sí hubo a principios de los 2000, digamos, muchas que siguieron hasta ahora, pero por ejemplo hoy el CMD está casi no tiene tipo de políticas, casi no tiene. Entonces son espacios que se han perdido de mucha contención o donde los diseñadores apelaban a esos lugares, ¿no? Buscando capacitaciones y demás. Y hoy ya, si bien, como les digo, ya hubo un recorrido, ya muchos internalizaron ese know-how, de alguna manera pudieron crecer en todo ese tiempo, hoy en día los que empiezan igualmente no es el mismo contexto de hace 20 años. Claro. Pasó un tiempo, ¿no? Y otro contexto, las redes sociales, hoy hay mucha vida, digamos, a través de las TICs y de la modalidad virtual. Eso ya es otro tipo de capacitación, ¿no? Por así decir. Sí, son otro tipo de emprendimientos y de negocios. Claro. Eso me interesaba preguntarte porque lo hablábamos un poco antes, pero como vos decís, los contextos son distintos y atrás de esos contextos hay distintos discursos o distintas formas de fomentar el emprendedorismo, digamos. En fines de los 90, en ese contexto de crisis y donde el recurso o lo que se necesitaba era ese espacio de contención, hoy creo que también la falta, digamos, hay poca capacidad de absorción laboral y, digamos, como que cuesta la generación de empleo, pero se plantea el emprendedorismo desde otro lado también. Por ahí ustedes desde la sociología o vos puntualmente nos podés dar algunos lineamientos de cómo entender esos discursos y básicamente cómo no comprar esos discursos que esconden otra cosa atrás también, ¿no? Es otro perfil, digamos, aquel egresado que tenía que hacerse como muy, muy desde abajo y era, digamos, realmente difícil empezar y golpeaban puertas de empresas para poder generar algún tipo de servicio y demás. Y en muchas encontraban respuesta y en muchas no. Digamos que en algunas encontraban respuesta y en muchas no. Hoy ya mostrar el producto, teniendo las redes sociales, ya con otro tipo de dispositivos y demás, hoy se venden ya los productos solos, ¿no? Uno sube digamos, así sea la serie corta, pero a través de Instagram tenía un pequeño conocimiento, algún curso que haya hecho de manejo de marca o de difusión a través de Instagram o de redes sociales en general, o contar con algún community manager, pero digo, no es que es aquel que era el recorrer casi la industria y golpear y las puertas que se abre y que no se abre y rogar. Y muchos también a través de los concursos. Me decían que también una forma como de entrar, de volverse visibles, era a través de los concursos. Hoy quizás ya tanto eso, digamos, si bien pasa, y los concursos son importantes porque también dan reconocimiento entre pares, o dentro digamos, de la disciplina por ahí, ¿no? Hoy lo que pasa es esto, es lo efímero, pero lo efímero en el sentido de, es el tiempo que uno ya puede subir, sacar la foto, vender. Entonces, claro, ya los tiempos se acortaron, ya incluso ese tiempo del esfuerzo, ¿no? Se acotó, ya no es ese, ni ese esfuerzo, ni es ese tiempo del esfuerzo. El contexto, por supuesto que creo que es crítico como en aquel momento, pero hoy las herramientas o las estrategias son otras. Claro. Las estrategias son otras. Lo que igualmente me parece es que para todo el aislamiento o trabajar aisladamente, si bien antes buscaban contención, hoy también, porque trabajar aisladamente supone un camino árido, en donde uno puede mostrar el producto y trabajar y generar con materiales o investigar en nuevas tecnologías, esto y lo otro.
pero llega un punto en donde se vuelve árido el trabajo solitario, por así decir. Hoy aparte lo que, digamos, la clave es el trabajo colaborativo, la economía colaborativa, todas estas nuevas tecnologías apuntan a eso, se orientan a eso. Más allá de lo virtual o lo no virtual, porque uno también trabaja generando cooperación, un tipo de cooperativismo, cooperativas, digo, creo que los diseñadores hay una quizás necesidad quizás deberían fortalecerse, o creo que el acompañamiento, ¿no?, entre los mismos diseñadores, más diálogo o generar nuevos espacios de diálogo entre las mismas disciplinas o con los otros diseños. A mí me parece también el diálogo, a veces me parece que faltaría como más diálogo entre los propios diseñadores y con los otros diseños. Me parece que también como que los diseñadores, ¿no?, se reúnen y por ahí entre los industriales, entre los diseñadores de indumentaria o entre los gráficos. ¿Y qué pasa entre esos cruces? Que me parece que también, además de, digamos, si esto es interesante, lo social y súper interesante entre los diseños, porque no son los mismos objetos, no son las mismas tecnologías, no son las mismas herramientas. Digamos, serán algunas cosas compartidas, el método de proyectación y demás, pero hay muchas cosas que no. Y creo que ahí en el diálogo pueden generarse cosas interesantes, cosas curiosas, cosas que además pueden, siempre los diálogos o los cruces dan nuevas miradas, ¿no?, nuevas interpretaciones, y en eso también pueden surgir nuevos proyectos o nuevas formas de abordar. Digamos, uno cree que está todo dicho y en realidad no. Y claro. Hay mucho todavía por decir, sobre todo para mí en el campo del diseño hay mucho todavía por decir. Yo creo que están creciendo, yo creo que están, y que tampoco es por este lado o por este otro. Claro. Porque que es el emprendedor, bueno, el título del libro entre la industria y la autogestión, porque básicamente se daba como esa cuestión en la misma, creo que en la misma inscripción o en la misma cuestión identitaria del diseñador. Está formado para trabajar en la industria, digamos, ¿qué pasa con ese peso del término industrial? Hay muchos que dicen, bueno, en realidad somos diseñadores de producto. Claro. Tendríamos que pensarnos como diseñadores de producto y no como diseñadores industriales, porque el industrial también le da como una impronta que en realidad no es tal, ¿no? Sí. Yo en ese sentido, o sea, recién pensaba cuando nombrabas a los referentes que solemos citar y nombrar, fundadores de la carrera, tal vez es una tontería o es un poco el huevo y la gallina, pero el gen de la carrera también es como interdisciplinar, y obviamente ninguno era diseñador porque no existía la carrera y tampoco venían de afuera, pero la carrera surge un poco así también. Y después es como que creo que hay como una especie de ahí de cuestión semántica también, de que, bueno, somos diseño industrial, tenemos que portarnos como dice nuestro nombre. Y eso lo vinculaba con lo que vos hablás de eso, como el contexto ahora es distinto y se desdibujó un montón con la globalización, la cuestión del tiempo y el espacio. Y nosotros creo que nos inculcaron esa cuestión de eso, de la modernidad como un proyecto inconcluso que hay que generar innovaciones constantemente y que sean a nivel global, digamos, como que siempre el parámetro de referencia es lo más innovativo a nivel mundial. Y creo que eso nos desvincula un poco de lo que nos pasa a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, es como que, no sé cómo pensás vos eso, la cuestión de volver a una escala más micro, de amigarnos con eso, ¿no? Con las intervenciones en territorios más acotados y no desacreditar esas experiencias. A mí particularmente nunca me gustaron tanto las dicotomías o eso de pensar los binomios, ¿no? Cuando dicen, bueno, el artesanal y el industrial, técnico artesanal o esos binomios, diseño es arte. A mí, yo soy más de la idea de la integración, de las mixturas. Creo que Argentina también es eso, o sea, somos también resultado de eso, de esas mixturas, de mixturas culturales, étnicas. Creo que la globalización también es eso, porque decimos, bueno, lo global, pero en realidad lo global es el conjunto de diversas identidades.
bajo un término global, como le quieran decir, o universal o demás, que trae consecuencias. O sea, hemos tenido la crisis del 2008 por consecuencia de la cuestión global económica, pero digo, más allá de eso, somos culturas diferentes, somos un cúmulo de identidades diversas, entretejidas, enlazadas, bajo un parámetro global, si se quiere. Sí, hoy estamos más globalizados que antes. Hoy nos conectamos en segundos a nivel mundial. Pero digo, es bueno, digo, pensar eso o pensar lo otro. Yo soy más de la idea de dar un salto y pensar la integración. O el resultado de, bueno, la mixtura, ¿no? Digo, bueno, puede estar lo global, pero también puede estar esto otro. Como digo, hay quienes, por ejemplo, el perfil del diseñador, que es emprendedor, pero que también, o que trabajando en la industria o trabajando para empresas también tiene su estudio independiente, entonces opera en los dos niveles. Entonces hay una cuestión también, me parece, de producir a nivel micro y de enfatizar el desarrollo local. Hoy en día se busca enfatizar el desarrollo local, promover el desarrollo local, las economías regionales, apostar por lo local, empoderando también a los actores locales y demás. Pero podemos hablarlo en términos de un paraguas de globalización. Estamos inmersos en tiempos globales. Estamos inmersos en tiempos globales. Entonces, de alguna manera eso permea. Ahora, ¿son contextos similares que haya globalización o que haya globalidad o ciudades globales? No quiere decir que estemos todos en la misma línea o tengamos que producir todos bajo los mismos criterios o tengamos que... Podemos ver lo que se produjo y en términos... Y quizás incluso generar... O eso nos genera mayor curiosidad. Siempre está bueno ser curioso y estar inquieto e ir por más. Yo creo que también es, bueno, lo que están haciendo allá, y si es bueno, bárbaro. Digamos, aquello que beneficia, tomarlo. Claro. Digo, no copiar. Hay quienes dicen, el otro día en el grupo que tenemos discutíamos sobre el tema de la copia. La copia no es mala, me decía. Y yo decía, bueno, depende. Creo que en un punto la copia ha traído consecuencias negativas. Para los diseñadores, para los diseños, ha traído consecuencias negativas. ¿Es mala ahí? No. Tampoco vamos a ponernos a discutir sobre si es mala o buena, depende de la mirada de cada uno. ¿Qué beneficios? Si algunos le ven beneficios y otros le ven que son cuestiones más que han perjudicado o han dañado la industria o el diseño o los diseños regionales y demás. Sí, por supuesto. Digo, también en ese sentido, ¿no? Pensar como estas cuestiones. Aquello que es un diseño que es innovador y tiene unos criterios y esto y lo otro, y me hace a mí pensar, digamos, elevando la vara, bueno, en el sentido de generar, si esto implica mejores resoluciones, mejorar el camino para traer cambios sociales y todo aquello que digamos, que porta el diseño en su fin mismo y en su identidad, bien. Tal cual. Por supuesto que siempre el desarrollo, digamos, ahora hoy lo que se apunta, y sobre todo como hablamos el otro día, los desarrollos sustentables, los objetivos de desarrollo sostenible y demás apuntan a economías regionales, a promover el desarrollo local, a dar más participación y mejores también condiciones laborales a los actores locales, reivindicando sus condiciones de trabajo y demás. Es todo, digamos, son como muchos factores, ¿no? En esto de la sostenibilidad, pero digo, el desarrollo local es altamente celebrado. Pero eso es una, ¿cómo decir? Eso es un área por explorar. Eso es ¿cómo decir? Un modelo. Sí. Un modelo. Que por explorar y por posicionar o por legitimar de alguna manera, yo me quedé pensando en esto de las etiquetas, ¿no? De qué es diseño industrial, diseño de moda, o también lo vapuleado que fue el término diseño social, ¿no? Como que siempre es desacreditado también, como que es, bueno, genera bienestar, genera ciertas cuestiones que están buenas, pero siempre se lo posiciona como inviable o insostenible económicamente, cuando en realidad hay un montón de ejemplos que demuestran lo contrario, ¿no? Como que en ese sentido creo que está bueno tener una visión más amplia y
y bueno, no dejarnos tampoco penetrar por esos mitos, digamos. Pensaba en ese sentido. Vos recién hablaste de tu equipo, vos me contabas que estaban trabajando también de manera interdisciplinar. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, en el departamento, digamos, el Instituto de Investigaciones de Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Armamos hace 2 años, en el año 2018, un equipo con esta idea de traer, ¿no?, los pensamientos de diseño y pensar el diseño ya en las facultades sociales. Armamos un grupo donde, digamos, personas vinculadas a los estudios del diseño nos podíamos juntar y justamente dialogar sobre estos temas. Hay 3 diseñadoras industriales, somos 2 sociólogas, una economista y una antropóloga. Todas vinculadas desde distintas una estudia diseño de indumentaria, una economista estudia moda y el tema de la moda y la discapacidad, que acaba de doctorarse sobre esa temática. Bueno, Clara Tapia, Flor Duarte y Lina Favorito, que están en diseñadores industriales, pero en líneas muy diversas, porque Clara Tapia está más en lo textil, trabajando con cooperativas y demás, pero más en la línea de lo textil. Flor Duarte, que está más orientada a la cuestión de tecnología e innovación. Y Georgina Favorito, que ahora está trabajando más ahí creo que estaba ahora, no sé si está, en User Experience. Y bueno, yo que estoy ahora, digamos, trabajé muchos años la cuestión de los diseñadores industriales, su inserción, la cuestión de la inserción del diseño en la industria, del diseño en las empresas. La cuestión fue muy difícil porque es difícil medir el diseño y todavía hay dificultad después de tantos años, ¿no? Porque digo, hacia los 2000 que el Observatorio de Industrias Creativas con el CMD y demás, que buscaron de algún modo, cuando se agrega o se piensa también el diseño como industria creativa, se agrega, digamos, a lo que es las industrias culturales, después pasa a ser industrias creativas, siempre la dificultad de medir el diseño, ¿no? Si se medía los actores que participaban en las producciones de diseño, o los diseñadores, o las pymes que absorbían diseño, incorporaban diseño. Bueno, hubo algunos estudios, el INTI sobre todo, un estudio muy interesante que hizo sobre diseño, incorporación de diseño en las empresas, pero siempre fue y es difícil porque eso es intangible, ¿no? Es un servicio, lo inmaterial, digamos, cómo medirlo. Entonces siempre fue como difícil, digamos, era como muy complejo poder estudiar el impacto del diseño en las empresas o en la industria, o estudiar la inserción de los diseñadores o de servicios de diseño en la industria argentina. Después de eso empecé a como a perfilarme más hacia lo sustentable. Y empecé a estudiar los lineamientos entre diseño y sustentabilidad en lo que era diseño industrial, estudiando emprendimientos de diseño industrial sustentables que hicieran objetos o mobiliario, lámparas y demás, a partir de materiales recuperados, o haciendo reciclado, reutilización y demás, pero bueno, siempre como en clave sustentable. Pero ahora me orienté a la indumentaria sustentable, a lo que es la producción de moda sustentable. Ahí, bueno, está todo el trasfondo de cómo opera la industria textil, que, digamos, eso no pasa en lo que es el diseño industrial. Digamos, está la producción de moda todavía, digamos, el día de hoy, y en gran, o sea, está, lo sabemos, pero digo, es pensar, ¿no?, hoy en los términos de condiciones de trabajo esclavas y de precarización en las que trabajan, bueno, es como que me llamó mucho la atención y ahora estoy como orientando en esa línea. Creo que hay mucho por decir y hay mucho por investigar y hay mucho por trabajar y hay mucha invisibilidad y hay mucho que no se quiere y que se tapa, y estamos hablando también de diseño.
Y estamos hablando de diseño emparentado a producciones de trabajo esclavo, que operan de una manera totalmente contraria al fin mismo del diseño, ¿no? A la cuestión de democratización del diseño, de universalizar, digamos, de generar desarrollo local, y bueno, estas cuestiones que empezaron en los últimos años a ganar terreno y a ganar, digamos, como mayor autonomía. Digamos, a nivel mundial, pero principalmente en el contexto latinoamericano, donde las condiciones quizás son más... En realidad es a nivel mundial. De hecho, lo que hacen las economías avanzadas, se sacan de encima el problema y llevan sus producciones a Bangladesh, a China, digamos, a distintos lugares en donde, bueno, en sus propios países ya no generan contaminación, polución, mano de obra esclava, pero después tenemos lo que pasa en Rana Plaza, que, bueno, se han muerto 1.100 personas en una fábrica que se cayó en horas, dejando saldo de miles de vidas ahí adentro. Entonces, digo, también eso es diseño. Y también esos temas importan al momento de hablar de las condiciones de trabajo, cómo se opera, pero no son solo los materiales o el análisis. Cuando uno habla del ciclo de vida, también habla de las condiciones de trabajo, de la manufactura, de cómo fue producido. Hoy se habla de aspirar a una producción limpia. Pero digo, los términos de producción limpia, si bien está como más orientado a que se trabaje o que se piense desde la industria textil, porque es la más afectada en este sentido, la que opera, digamos, mayoritariamente con estas condiciones de trabajo, es el modo de manufacturar. Me parece buenísimo, o sea, tal como vos decís, digamos, en la industria textil, esa desigualdad está recontra visible, y creo que se complejiza cuando estamos en cadenas de valor donde no es tan visible esa desigualdad, pero que igual existe, digamos, como que se desmaterializa el producto que generamos, pero también los derechos y las relaciones que generamos cuando producimos algo nuevo. Me parece buenísimo cómo lo nombrás, y creo que está bueno esto que decís para generar de a poquito categorías propias o distintas para evaluar el funcionamiento de un emprendimiento, por ejemplo. Como que siempre se tienden a medir desde, bueno, volumen de ventas o el éxito comercial, etcétera, y se deja de lado, no sé, esto que decís vos, las relaciones sociales que se generan. En la charla del otro día hablábamos de generar, en cómo cobrar diseño, ¿no? Generar vínculos a largo plazo. Y creo que una manera es esta también a la hora de seleccionar un proveedor, por ejemplo, tal vez es resignar un poco el factor económico dentro de lo posible, pero generar un cambio en esa cadena mínima que nos toca intervenir, digamos. Nada, me parece interesante eso, como lo decías. Y además es algo que no está, digamos, no se plantea mucho en las carreras, en los congresos, en las jornadas, todavía no se habla mucho. ¿Y cuántos años ya venimos escuchando de talleres textiles clandestinos, del modo de producción clandestina y demás? Digamos, estamos abarrotados de objetos, de productos bellísimos, pero que esconden unas condiciones de explotación y precarización absolutas. Entonces, digo, también esa incongruencia, ¿no? Creo que es momento de llegar a limpiar, es momento de una producción limpia, es momento de transparenciar, no sé si existe el verbo, pero digo, de generar... Lo acabas de inventar y es lo mejor que puede pasar. Generar transparencia, esto que se habla de la trazabilidad, digo, pero suena lindo, pero estaría mejor que se vea lindo, ¿no? Porque y hay muchas empresas, y hoy también se habla del greenwashing, y el greenwashing es digamos, las empresas que adoptan determinadas prácticas de sustentabilidad y las incorporan para generar algún tipo de marketing y ventas y demás, para que vean que están de alguna manera alineadas con
con la onda ecológica, pero en realidad nada, es una fachada o una cuestión más de marketing que de otra cosa, porque detrás de todo eso quizás fue ni siquiera una cápsula, porque a veces dicen, bueno, es una colección cápsula, fue una burbujita que se plantó ahí en la producción, pero después todo lo demás es condiciones totalmente indignas, ¿no? de trabajo. Bueno, hoy se apela desde principalmente y creo que también se va a volcar a los diseños, pero principalmente es el diseño de indumentaria, ¿no? Están apelando y trabajando esto de Fashion Revolution o bueno, hay como todos movimientos que se van armando, el movimiento de ropa, la Fundación de Ropa Limpia y demás, que están armando, generando concientización y trayendo, digamos, como una nueva mirada hacia esta transparencia, ¿no? Y que realmente el consumidor va a empezar a reclamar cómo se hizo esa ropa. Sí. Y así con todos los objetos, porque cuando nosotros también estamos comprando un producto que dice Made in China, antes quizás, digo antes, porque hoy hay producto de la pandemia, producto de los dinamismos de la sociedad y demás, estamos más atentos. Hay como una pequeña mayor conciencia, diría algo así, sí. De pensar los productos. Antes era como la cosa anónima, tengo esta taza, este tenedor, hoy, bueno, se mostró que hay diseño detrás de estos objetos. Y hoy se quiere saber también de los diseñadores, y se quiere saber de quiénes fueron los productores. Y no solo eso, se quiere saber cuáles fueron las condiciones de producción. Tal cual. Entonces vamos a empezar como hoy también o leía un artículo que me parece que también vamos a ir en esa línea estamos en una cultura tan abarrotada, ¿no? Una oferta de bienes y productos. Que hoy en la cuestión, por lo menos en el sector del lujo, los consumidores empiezan a ser como muy cuidadosos en los productos y muy selectivos en los productos que eligen. Entonces, si desde los consumidores empiezan a ser cada vez más selectivos y ya no compran en cantidad, pocos productos, pero que sean de calidad, y también están, y decía que la mitad de los consumidores hoy están viendo o prestando atención también a las condiciones sostenibles de la firma en la que compran. Entonces eso también empieza a permear, eso también va a empezar a verse. Entonces ya atiborrar o generar un mercado saturado ya no digamos, no va a concordar con estos nuevos tiempos, sino va a ser la selección, una selección como muy minuciosa desde el consumidor y por supuesto desde aquellos que producen. La oferta no va a ser la misma, no van a ser esas 50 colecciones que hacen por año, desde macro, micro y no sé cuántas temporadas, 50 temporadas que hacen en un año, que es impensable. Ya están pensando los diseñadores en disminuir la cantidad de producción, la cantidad de desfiles, de colecciones y demás, no solo la cuestión ambiental, sino que también previniendo esto de que el consumidor es más selectivo. Claro. Es más selectivo. Yo creo que los diseñadores, no solamente los de indumentaria, los industriales y demás, aquellos que producen bienes para un mercado que está cambiando, van a ser, digamos, tienen que estar también tienen que estar atentos a esta selectividad, a los materiales, a cómo van a ser producidos, pero esta selectividad y es como en términos hasta curaduría, ¿no? Podría decirse de una producción. Sí, casi. Se me fue la palabra, pero como controlado, ¿no? Como. Sí, auditado. Claro, algo así, sí. Qué bueno, algo así. Me encanta. Está bueno hacer hincapié en que eso sea, tal como vos decís, que sea real y no. Yo creo que hay una intención en muchos emprendimientos, por ahí es el tema que yo estoy tratando, de mostrar esa cadena de valor, pero de alguna manera romantizarla, siguiendo con esta palabra nueva que estamos escuchando,
no sé, mostrando su producto y una foto del carpintero que lo fabrica, como romantizando esa situación, cuando en realidad, si evalúas la cadena de valor, esconde una desigualdad tremenda, digamos, ¿no? O digamos, como que creo que se sabe ya que mostrar eso garpa, entre comillas, pero no hay muchas veces una elección consciente de esa mano de obra o esa cadena de valor, ¿no? Sí, yo creo que vamos a llegar, está todo muy verde todavía, está todo muy en los inicios, esto de y no solo acá en el mundo, la cuestión de la sostenibilidad, de la mayor transparencia y demás, que empieza como a verse, ahora con esto de la pandemia en París, en Madrid, digamos, en los grandes centros de moda, empiezan ahora a pensar cómo van a ser sus nuevas producciones de acá en más. No solo desde lo virtual, porque hay muchos que ya piensan incorporar ya las dos formas de, por ejemplo, de desfiles, van a hacerlo en forma física, pero también van a empezar a trabajar bastante con lo virtual, digamos, no es algo pasajero lo virtual que se termina en la pandemia y se deja digamos, de lado la virtualidad. Y no sé, también se va a incorporar como formato de venta y demás, y de promoción. Pero está muy incipiente, y en eso no estamos tan lejos, digamos, de estos centros. Estamos, digamos, porque en eso sí yo creo que hay un pensamiento global del daño que estamos haciendo al planeta. Digamos, eso sí es global, hay una cuestión de falta de ética todavía hay un consumo que no es responsable, producciones que no son. Entonces, digo, pero no tampoco caer en la cuestión de la ética y la moral, sino decir, bueno, estamos generando un daño, y con esto, estos tiempos nos lo mostraron, creo que más crudamente, y están todos consumidores, productores, ahora empezamos todos de a poco a tomar más atención a esas cuestiones. Entonces, y también ir de a poco, ¿no? Como modificando, porque también, ¿qué pasa con las grandes marcas? Ya tienen todo un sistema. Claro. Es muy difícil, como plantea Susana Solkin, es muy difícil que las grandes marcas de un día para el otro cambien su sistema, porque no solo por la rentabilidad y los beneficios y demás, sino que, bueno, es todo es complejísimo a nivel producción. Pero me gusta mucho y me da mucha esperanza pensar a los diseñadores como artífices de un cambio y de generación de conciencia en torno al consumo y una especie de desaceleración en torno al consumo, porque muchas veces, incluso hoy, al diseñador se lo reconoce como una persona que genera valor agregado para fomentar el consumo y desde el consumo reactivar la economía, ¿no? Lo que ha pasado históricamente muchas veces. Entonces, que haya un giro así hacia una concepción mucho más humana y a una escala más acorde a la escala humana, justamente, me encanta, ¿no? Me parece súper valioso. Y además y ahí yo creo que también, digamos, la figura del diseñador se fue abriendo, no despegando del diseñador como creador de productos o planificador de productos y de formas y demás, sino que además de eso empieza a meterse en la sociedad en otras cuestiones. El concepto de design thinking, digamos, hay una cuestión que ya tiene que ver con una cultura inmaterial, más que material. Entonces, ahí está bueno, digamos, en el sentido de que el diseñador, además de crear productos que sean sostenibles o duraderos y de buena calidad, y que, digamos, de generar quizás ya no estas producciones masivas digamos, y de obsolescencia programada y demás, que pueden intervenir desde un costado más ético, sino también en intervenciones más a nivel capilares o de claro, pensamientos, ¿no? De extensiones de pensamientos de diseño, pero de incluso cómo pensar la sociedad, ¿no? Yo creo que los pensamientos de diseño también es un modo de cómo pensarnos y cómo pensar la sociedad. Uno lee Otto Leiger, el proyecto de Mundo, y dice, bueno, generamos productos, los productos cambian, la sociedad cambia, hay innovación, digamos, y en eso nos tenemos que pensar y tenemos que pensar esos cambios, y estamos todos en un punto creadores, usuarios, inmersos en eso, pero los diseñadores tienen la capacidad
o tienen, digamos, la función de poder traducir esas necesidades sociales y aplicarlas en múltiples formatos. Los usuarios recibimos esas traducciones. Entonces el diseñador está a un paso como adelantado. A mí me parece que el rol de los diseñadores va a ir siendo cada vez más central en ese sentido. Y hoy en día todo este cambio que se está dando, estos nuevos tiempos, y no solo la cuestión de la ecología, sino que se están demandando nuevas condiciones de trabajo, bueno, de múltiples factores, el diseñador va, digamos, en su capacidad también porque yo digo, es una figura múltiple que en sus saberes tiene una multiplicidad de conocimientos. No es un saber único, es un saber que fue formado por una complejidad, una diferentes vertientes del arte, de la técnica, de lo industrial, de las tecnologías, digamos, está nutrido y permeado por tantos cruces, que hoy eso le va a permitir hacer estas múltiples traducciones a la sociedad. Porque hoy ya estamos inmersos en, ya no es digamos, la contaminación, ya las condiciones de trabajo, los materiales, el cómo pensarnos en estos nuevos tiempos. Sí, creo que en eso... No, es que está buenísimo porque nosotros, un poco lo que hablamos cuando armamos la charla con vos, ¿no? Que esos conceptos que vos los pensás de manera abstracta y que son como habilitantes para otras cosas, en nuestro caso tendemos siempre a materializar hasta los conceptos, digamos. Claro. A ver, a nosotros, por ahí me pasó a mí, pero sé que a otros también, cuando nos decían objeto de estudio, fue un ejercicio difícil entender que era recortar una problemática, digamos, asignarle... Y con las tecnologías pasa lo mismo, o sea, nosotros nos dicen tecnología y lo asociamos siempre a la transformación de materiales, a los procesos productivos. Los medios productivos, claro. Y a los medios productivos. Y no lo entendemos como una tecnología o como un dispositivo para generar, no sé, gobernanza o para generar... no sé, acá justo en una pregunta en el chat hablan de apropiación cultural. Digamos, como que en ese sentido creo que la mezcla tiende a esta apertura que vos decís y que está buenísimo. Sí, está bien, y además, digamos, cada uno desde su métier, ¿no? Eso es lo interesante de la multidisciplina, digamos, cada uno de su métier qué puede aportar. El pensamiento de diseño y sus modos de abordar las tecnologías y los dispositivos y demás no va a ser el mismo que van a tener los sociólogos o los biólogos o los antropólogos y demás. De hecho, en los propios diseños, cada uno aborda su objeto, digamos, desde su línea, ¿no? Desde su línea de acción, desde su dinámica de pensamientos, desde su esquema de acción y demás. Entonces, como vuelvo a esto, lo global no quiere decir que se pierdan estas, si bien nos hicieron creer o hubo una cuestión ahí, me parece falsa, ¿no? De la pérdida de la autonomía o de la pérdida de la identidad bajo esta cuestión de lo global, en realidad es una suma de identidades que están actuando e interactuando. Entonces ahora, lo mismo en la multidisciplina, lo interesante es el aporte que puede hacer cada uno desde su conocimiento, desde su campo de saber. Eso es lo interesante. Y digamos, en ese sentido, digo, se vuelve árido cuando uno se queda con su conocimiento y su campo de saber trabajando en una microcápsula, cuando es un momento en donde todos tenemos que interactuar y nos pide cambios positivos, digamos, cambios que ya nos están, digamos, nos pararon al mundo entero y nos dijeron, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? ¿No? Fue un modo de decir, ¿cómo vamos a volver? Están hablando de la nueva normalidad. Esa nueva normalidad en el sentido de que no es la vieja, o sea, es nueva, pero es la normalidad. Claro. Entonces digo, bueno, hay algo de lo viejo, de lo nuevo, hay alguna cuestión que nos tenemos que adaptar a algo que todavía no sabemos a qué bien, porque no está todo por hacerse, y digo, hay cambios que vienen que se pueden empezar a advertir o se pueden empezar a pensar, pero no del todo. Pero en esa intervención es donde digo, me parece que es súper clave, es súper interesante la intervención del diseñador. Digamos, como en esta capacidad de poder descifrar todo esto que está pasando en acciones concretas. Claro, muy bueno. Y ahí nosotros los usuarios estamos como esperando también
que se generen cosas nuevas, pero más en línea con esta nueva sociedad que se está gestando, no ya de lo viejo. Sí, tal vez el aporte de ustedes como sociólogos, sociólogas, también esbozar esos escenarios futuros. Si bien como usuario estás a la espera, entre comillas, de, bueno, a ver cómo sigue, también tienen, creo, una plasticidad mayor para pensar tendencias de evolución y escenarios futuros. Que a nosotros, el otro día un poco en chiste con Pedro, decíamos, de alguna manera hacemos antropología inversa, ¿no? Porque les generamos los objetos que después van a estudiar ellos, pero en realidad para generar escenarios futuros ustedes tienen también un montón de herramientas, me imagino. Sí, es todo, creo que hoy todo es más horizontal, ¿no? Como los conocimientos son más, cada uno en su métier, cada uno en su espacio de saber, pero son como más horizontales, quizás esto de, bueno, vos primero o el otro, digamos, estamos todos en paralelo estudiando los tiempos, los cambios, lo social, digamos, los diseños, aquellos que nos dedicamos específicamente a cuestiones de diseño. Pero el diseño está como tan emparentado con lo social, los cambios, las necesidades y los modos de resolución, en ese sentido estamos hablando de lo mismo desde distintos, distintos lenguajes. Tal cual. Y proponiendo distintos, cada uno ofreciendo una propuesta o reflexionando. Traduciendo de manera distinta, ¿no? Exacto, sí. Ahí, ya 1:20, no te queremos robar mucho más tiempo, pero bueno, hay algunas preguntas. Yo quizás le robo tiempo a usted. Bueno, vamos al mate y seguimos. Claro, a mí me falta el mate. A mí también. No, me falta. Preparar un mate. Nos gustaría siempre, bueno, si el que quiera prender el micrófono y hacer una pregunta, quieren ir pensando, y me gustaría darle la palabra a Victoria Besio, que estaba acá entre los oyentes, para contarnos un poquito la situación del Colegio de Diseñadores Industriales. Ah, qué bueno, qué interesante. De reactivación, y bueno, Vicky es una de las que está ahí más metidas trabajando. Muy vinculado también a la construcción identitaria, justamente. Sí. Claro. De nuestro colectivo. Identidad colectiva también. Claro. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buena la charla. Gracias. Me pareció súper interesante esto que quizás uno no tiene tan en cuenta, la vinculación con otras disciplinas y la importancia, ¿no? Como que me vinieron a la cabeza un montón de conceptos y repensarlos. Y creo que ya hace tiempo uno, cuando va saliendo de la facultad, se va dando cuenta de la necesidad de poder vincularse y articularse entre los colegas, pero también la importancia de poder vincularse con otras disciplinas, que eso también ayuda a crecer. Uno va pasando el tiempo, se va dando cuenta de la necesidad de poder crecer en conjunto. Es muy difícil, ¿no? Como decían antes, poder crecer de forma individual en la profesión. Creo que es casi imposible posicionarse, ¿no? Posicionarse bien. Entonces, bueno, hace un tiempo, frente a la ausencia de colegio, se decidió también como autogestionar un grupo de diseñadores y diseñadoras, en principio con el objetivo de poder reactivar el colegio, que es provincial. Y en toda esa búsqueda y en toda esa articulación empiezan a aparecer otras necesidades que quizás trascienden la cuestión del colegio y que requieren mucha más discusión, y entonces empiezan a aparecer las demandas que creo que son las mismas que nos terminan atravesando a todas que estaban en la búsqueda de espacios laborales, empezar a detectar que de pronto esos espacios quizás los tenemos que empezar a mostrar esa ausencia del diseñador nosotros mismos, digamos, como no esperar a que la industria me llame por teléfono, ¿no? Y pensaba también en ese concepto que creo que ayuda mucho, esto de, bueno, somos diseñadores industriales, somos diseñadores de productos. Nos formamos como diseñadores industriales de Alemania o de Europa. Y sin embargo, creo que a mí me ayudó mucho pensar, y capaz que se lo digo mucho, de que
la definición de industria, en la definición de diseño industrial, es muy, se define en un contexto de tiempo y espacio. Entonces, la industria argentina o el diseño industrial argentino es de una manera, en Buenos Aires es de otra, y en cada distrito, por ejemplo, del que se divide la provincia, según la ley, es de otra manera. Entonces, conscientes de que la industria del 9 de julio no va a ser la misma que la de, digamos, la de La Plata o la de Bahía Blanca. Entonces, bueno, la construcción de este vínculo entre diseñadores y diseñadores, que le dimos el nombre de colectivo, propone poder articularlos de forma horizontal y que todos podamos participar y mostrar las demandas y las trayectorias y las problemáticas que venimos enfrentando, digamos. Y bueno, la búsqueda es esto, poder sumarnos y que todos puedan hacer su aporte para poder primero generar el colegio y construir un colegio quizás distinto al que se pensó en el 2001, que proponía algo que quizás hoy debe proponer o atender las necesidades desde otro lugar, pero bueno, ponerla sobre la mesa y hacer un buen diagnóstico de la situación que estamos teniendo. Y esto también, ¿no? Me parece re interesante vincularnos entre nosotros, fundamental, y vincularnos. ¿Cómo se vincula el diseñador como emprendedor, el diseñador adentro de una industria, con otras disciplinas? Porque el diseño por sí solo no se entiende o no funciona solo, el diseño industrial. Requiere siempre de otras disciplinas, de otras profesiones. Y creo que es, digamos, momento de empezar a articular todo eso en el tejido productivo. Buenísimo. Muy interesante. Yo les puedo compartir el Slack, que es una plataforma que viene usando el colectivo, que está buenísima porque es muy horizontal y ayuda a trabajar a través de canales, distintos temas de interés. Lo voy a compartir acá en el chat. Dale, buenísimo. El chat. Pero bueno, la propuesta es esta, digamos, el colectivo lo hacemos entre todos y todas. Así ¿Cómo que lo crearon el colectivo, Victoria? el colectivo empieza más o menos en el momento en que se hace el pedido a entidades profesionales en el 2016, y a partir del 2018 empezamos a tratar de generar un vínculo mucho más fuerte entre los diseñadores y diseñadoras de toda la provincia, porque había un problema grande que estaba muy nucleado todo en La Plata y en Mar del Plata. Así que venimos haciendo reuniones mensuales desde el año pasado, hicimos un foro, tratamos de vincular a las universidades de la zona. El año pasado, por ejemplo, este año se hizo una reunión en simultáneo con 3 distritos, de los 4, eso fue un montón, fue un avance muy grande, generar un interés, un compromiso. Cuesta mucho porque uno lo hace en sus momentos donde, digamos, no está trabajando, entonces va pensando, articulando, llamando, contando, investigando, estudiando, porque para todos es nuevo. Bueno, la propuesta es poder hacer un buen diagnóstico y trabajar a partir de ese diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico tenemos que estar todos contando las experiencias y volcando qué pasa. Y por ejemplo, en la investigación de Enrique, que es súper nutritiva por, digamos, todo lo que se viene mostrando, es un buen pantallazo, ¿no? Creo que esto nos ayuda a todos. Y darnos cuenta que todos atravesamos por las mismas situaciones, ¿no? Que no sabemos cómo cobrar un trabajo, no sabemos qué hay que tener en cuenta. El que tiene más trayectoria le va a mostrar que también tuvo problemas en un principio, y creo que vamos a construir a partir de la solidaridad, ¿no? Tengo una pregunta, ¿por qué no se llama colegio o le pusieron colectivo? Porque el colegio está inactivo. El colegio está todavía en trámite de intervención. Estamos esperando que digamos, que se termine de hacer digamos, que se habilite la intervención y se dé una presidencia transitoria, ¿sí? Que va a durar 90 días, en las que se va a llamar a elecciones y se va a hacer una matriculación. Pero mientras tanto, el colegio, digamos, no hay autoridades, y entonces lo que estamos queriendo hacer es, bueno, juntarnos todos, ver qué necesitamos, qué tipo de colegio tenemos que construir. Digamos, creo que muchos coincidimos en un montón de cosas, en replantear algo muy distinto,
y a partir de ahí construir. Pero bueno, entendemos que para eso falta poco, porque el trámite tuvo sus complicaciones, justo fue cuando la justicia se digitaliza, entonces el trámite tardó un montón, pero bueno, lo vamos siguiendo y a la vez mostramos a entidades profesionales que la necesidad de un colegio es fundamental. Bueno. Así que bueno. Bueno, gracias Vicky por sumar. Gracias Vicky. Y... Ahí quedó entonces, en el chat está el link del Slack. Buenísimo. Perfecto. Bueno, gracias, porque muchos nos preguntaban por la situación del colegio y del colectivo, así que... Claro, el colegio y el colectivo son dos cosas distintas. El colegio es, digamos, un órgano, ¿sí?, que no tiene autoridades. Entonces el colectivo se forma para poder reactivar el colegio y a la vez canalizar otras problemáticas y demandas que aparecen también dentro del diseño, ¿no? Tal cual. Sí, y también algo que hablábamos antes de que quede claro que es como una vuelta de página en algún sentido, y dejar de lado esa poca credibilidad que hay a veces en esas instituciones, ¿no? Que es algo que estábamos hablando. Está buenísima la iniciativa. Bueno, muchas gracias, Vicky. No, gracias a ustedes y también por esta charla que es espectacular, muy buena. Gracias. Gracias. Gracias, hermoso lo que hacen. Y sigan así, porque todo eso que permite nuclear, que permite agrupar, ¿cuántos son agrupados en este momento? Mira, digamos, gente que se ha acercado o que ha tenido la iniciativa, más de 500 personas. Un montón. Sí, pero bueno, cuesta porque también uno entiende que hay actividades que son obligatorias, el trabajo y un montón de cosas, pero hay participación, hubo mucha presencia, se ha hecho un foro, pero como, digamos, interesadas, más de 500. Y después, mucha gente que consulta, bueno, en esta virtualidad también vamos aprendiendo nuevas formas de vincularnos. Qué bárbaro. Bueno, eso les va a traer también nuevos diálogos, ¿no? Digo, nuevas cercanías y nuevas formas de generar la práctica, de intervenir también en lo social, porque yo creo que hay que salir de ese aislamiento, ¿no? Que uno a veces, en las entrevistas que yo hice era como, bueno, se recibían y se ponían su estudio muy solitariamente, a veces con otro o uno o dos diseñadores, pero era un poco romper con ese aislamiento. Creo que eso les va a abrir muchas más puertas, ¿no? Uniéndose que cada uno por separado. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, genial. Bueno, ¿les parece que para ir redondeando abramos el juego a alguna inquietud que tenga alguien presente? ¿Preguntas? ¿Querías, Pedro, leer las que hay en el chat mientras el resto por ahí piensa? Sí, acá tenemos una Victoria Carranza. Pone, en la cuestión de la producción limpia entra como un factor la apropiación cultural, como pasa en muchas marcas conocidas de ropa como Carolina Herrera. Si en la cuestión de la producción limpia, entra como un factor la apropiación cultural. Habría que ver en qué está Victoria, ¿no? Victoria, ¿está por ahí? Victoria, si querés activar el teléfono y cargamos esto, porque a veces uno escucha un concepto y quizás la persona está pensando en otra cosa. Claro. A mí me parece que, por ejemplo, lo que pasó en México con unas comunidades nativas que tenían sus bordados, sus proyectos propios ancestrales. Un ejemplo, digamos, había ido una diseñadora muy conocida de Francia, tomó, digamos, como esas ideas y las trasladó a sus prendas. Hubo todo un tema judicial. ¿Qué pasa? Eso es apropiación cultural. Claro. En un punto hay una cultura ancestral que
digamos, ya tiene, digamos, años, miles de años en portar sus bordados, en hacer sus accesorios, digamos, más allá de que las vendan o no, y que digamos, vengan desde otras culturas, incluso con economías más avanzadas y demás, a llevarse, eso es apropiación cultural, y eso es, digamos, literalmente un robo, ¿no? Pero ahora, sí, no sé, digo, eso es una cosa, eso es un ejemplo. Ahí, producción limpia, digamos, no intervendría, no estaría ese caso en ese ejemplo. Claro. Eso es un ejemplo de apropiación cultural. Ahora, lo que es la producción limpia es lo que se está orientando, se está buscando, es lograr la trazabilidad en toda la cadena de producción, desde el diseño, desde la concepción del diseño hasta incluso el descarte, ¿no? De qué hace el usuario con ese producto. Si genera o no contaminación, o si lo reusa o lo recircula, o bueno. Conseguir toda esa trazabilidad incluye ahí, sí, la producción limpia en el sentido de, bueno, con qué condiciones de producción estamos trabajando, con qué actores son bien pagos, sus condiciones de trabajo son dignas, se está trabajando de un comercio justo, como se habla hoy en día. Entonces, bueno, ahí el término de apropiación cultural, ahora, si ella, por eso, no sé si está, si quiere hablar... Hola, sí, es que justo salí... Ahí te veo. Sí, No, sí, porque... me está funcionando medio mal, entonces se sale y entra. No, me refería más a la cuestión de, por ejemplo, utilizar, o sea, primero, explotar una cultura para crear un producto, como pasa mucho con las cuestiones de indumentaria, que me gustó que lo resaltaran. Está también el tema de agarrar la cultura y comercializar con eso, además de explotarlos. Entonces, creo que va por ahí mi relación. Pero ahí, ¿cómo estarías pensando la cuestión de la producción limpia? Ahí justamente a eso, porque me llamó mucho la atención el término. Por ejemplo, estaban los talleres clandestinos y todo este tipo de cuestiones que se dan en países por lo general tercermundistas y que no tienen mucho la cuestión económica y productiva y todo eso. Pero además son de las culturas por las que más se saca referencias para estampados y todo eso, y ahí estaba revisando cuestiones de, por ejemplo, Oscar de la Renta, que utilizaba diseños mexicanos que no blanqueó en cierto sentido. Entonces, claro, pero también a esa cuestión voy. Claro, ahí te entiendo, pero lo que pasa es que ahí hay dos cuestiones. Una, la cuestión de como vuelvo a decir, la cuestión de la producción limpia que apela a trabajar en términos de comercio justo, en términos de trabajo digno, de condiciones de trabajo no esclavas, no precarizadas, en donde cada uno de los intervinientes en la manufactura reciban el salario correspondiente que tiene que recibir, donde cada uno de los actores de la cadena productiva sus ingresos estén redistribuidos equitativamente. Eso sería la cuestión también de la trazabilidad, con qué materiales, con qué actores, en qué condiciones de trabajo y demás. Eso hace y habla de la producción limpia. Eso es una cosa. Ahora, sí, después, por otro lado, está la apropiación cultural, que, exacto, esto de Oscar de la Renta es lo mismo que pasó con esta diseñadora francesa que tomó este modelo era un dibujo, en el caso de esta diseñadora, era un dibujo, como es un diseño, pero en realidad era ancestral, no era como de sus culturas bien ancestrales. Entonces ella lo tomó, lo asemejó y después hizo toda una colección con ese diseño. Como les digo, se judicializó, y lo mismo de Oscar de la Renta, y después también pasó, por ejemplo, con Louis Vuitton, que hizo una colección de carteras, pero bueno, en el caso de él es distinto porque fue con la comunidad realizó en los términos que se planteó según ellos, en condiciones totalmente dignas de trabajo, en donde cobraron lo que tenían que cobrar. La nota decía exactamente eso. Después se puede investigar
porque uno también, como les decía antes, hay mucho greenwashing y hay mucho de decir, sí, trabajamos con condiciones limpias de trabajo, y después cuando uno empieza a ver, la realidad es que para una colección o para una cuestión de publicidad armaron y montaron un taller, pero en realidad uno empieza a ver y hay otras cosas detrás. De eso hay mucho. Entonces, en el caso de Louis Vuitton, quizá tampoco sería tanto apropiación cultural porque él se metió con la comunidad, con las mismas tejedoras y artesanas que estaban, digamos, del lugar. Ellas mismas le hicieron los bolsos que él después vendía en Francia, con una colección exclusiva. Después, digamos, estaba la cuestión de, la vendían colección exclusiva de lujo a precios irrisorios. Entonces, digamos, la pregunta era, ¿se le había remunerado a los trabajadores en términos equitativos con respecto a lo que iba a recibir? O, bueno, en sus propios términos, la firma decía que sí, que se les pagó, como les decía, en los términos justos y demás. Ahí no hubo apropiación cultural porque se trabajó colaborativamente con los mismos artesanos. Ellos accedieron a tejer o plasmar sus diseños en los bolsos que ellos mismos hicieron. Digamos, como que un trabajo colaborativo, por decir de algún modo. Apropiación cultural es sí el caso de esta diseñadora francesa que tomó sin permiso, por supuesto, y después vendió en sus prendas esos diseños mexicanos. Pero eso sí fue apropiación cultural, un claro ejemplo de apropiación cultural. Era de una cultura ancestral, ella lo tomó, lo llevó para sus propias colecciones, totalmente desfasadas en tiempo y forma, y además que no tenía ya que ver con el contexto de la cultura mexicana. Y además que no hubo, como hubo sí en este caso de Louis Vuitton, colaboración, ¿no? O fueron avisados o fueron notificados y pidieron algún tipo de permiso a los creadores de este diseño. Eso sí fue una apropiación, una clara ejemplo de apropiación cultural. Pero sabemos los términos de producción que hubo ahí. Quizás ella en sus talleres produjo esas prendas con digamos, en condiciones equitativas y con actores y con sus propios trabajadores que quizás están bien remunerados y en buenas condiciones de trabajo. Pero digo, ahí no estarían de la mano apropiación cultural y producción limpia. Ahora sí ella, esta diseñadora francesa, tomó esos diseños y los mandó a hacer no sé, en China o en Bangladesh o en algún país del sudeste asiático, con estas condiciones tremendas de explotación y de precarización y demás, sí, se dan las dos cosas. Pero no podemos decir de antemano que para apropiación cultural va de la mano de una que no sea limpia. Claro. Hay que ver el caso. Y no son todos los casos, digamos, iguales, ¿no? Estos de haber tomado diseños de otras culturas y llevarlas a otras bien distintas. No sé si se entendió, Victoria, ahí por ahí. Sí, se entendió perfecto. A eso más que nada. Digo, no pensarlos como alineados o que se da uno y se da el otro, sino que hay que estudiar el caso y que a veces puede ser y a veces no, y a veces se da uno y en otro contexto totalmente distinto se da lo otro. Porque apuntan a cosas distintas, más que nada. Eso. Si hay alguna otra pregunta, ahí mientras hay un comentario en el chat que dice que creo que la misma facultad a veces no da la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria, como que estaría bueno eso, fomentar eso. Eso lo escuchamos bastante seguido también en las charlas y charlando con colegas. Bien. Sí, desde la misma facultad generar otros espacios, ¿no? Como mayor diálogo. Incluso una de las cosas que planteaban en su momento los diseñadores era la falta de práctica en la industria o la falta de articulación con la industria, siendo que estaban formados para estar totalmente
al servicio, ¿no? O totalmente idóneo de la producción industrial. Y después cuando quizás, digamos, cuando un diseñador industrial se sumaba a la producción en una empresa, quizás venía desde este pensamiento más bien aislado, entonces le costaba pensarse como parte de un engranaje productivo. Entonces, esa era como un choque con los otros sectores, la dificultad de diálogo, dificultad digamos, como de coparticipación dentro de una empresa, y entender que, bueno, era un eslabón más dentro de todo ese engranaje. Sí, sí, y que en ese rol de traductor que vos mencionabas, tenés que hablar varios idiomas también, ¿no? Distintos saberes, distintas visiones también. Uh-huh. Bien, a ver si hay alguna otra, y si no ya te liberamos. Hola, sí, yo quería hacer una consulta. Hola. ¿Cómo va? Bien. En todo lo que es productos y eso se está charlando de, no sé, en la etiqueta de los productos poner lo que es una huella hídrica o una huella de carbono, que serían como la visibilización del consumo de esas situaciones dentro del producto. Me parece que estas insignias ayudan a lo que hablábamos hoy, de que el consumidor tome conciencia de qué es lo que está comprando. No sé si en el mundo de la producción de moda se están charlando de estas insignias o estos rasgos característicos que haga que esos productos comuniquen que no están hechos en Bangladesh en un taller. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Mira, en la cuestión de lo que es diseño de indumentaria, cuestión más de la moda, para los emprendimientos que están apostando a ser sustentables, para ellos es muy importante la comunicación. Los mensajes que transmiten, la comunicación la entienden como uno de los pilares de sus emprendimientos, porque no solo para mostrar el tipo de producción que hacen, que es, digamos, algo de muy beneficioso para la sociedad, sino también para generar conciencia en el consumidor. Entonces, todo digamos, desde el menor impacto y cómo generan ese menor impacto y los materiales y con los actores que trabajan y en qué condiciones y cómo es la trazabilidad y todo lo mayor, el mayor detalle que puedan mostrar y de la transparencia que puedan dar de cómo producen, lo muestran. Digamos, eso en los emprendimientos de diseño sustentable, digamos, cuanto mayor transparencia haya, el consumidor, digamos, que está, porque también pareciera que el consumidor que elige este tipo de productos o este tipo de emprendimientos o de marcas es un consumidor consciente que va en búsqueda. Algunos perfiles de consumidores, por supuesto, sí, por ahí ya están en esta línea y vienen digamos, consumiendo alimentos orgánicos y orientados a un modo de vida más saludable y de menor impacto, y que ellos mismos también, su estilo de vida, generan compost y hacen, bueno, y cuidan el agua, digamos, hay toda una racionalización ahí de los consumos. Pero también hay un abanico de consumidores que no tienen, digamos, hay desde del más consciente hasta el que está empezando a entender o a buscar información o digamos, a que le empieza a llegar información de este tipo y de cómo cuidar el planeta y todas esas cuestiones. Digo, ellos saben que hay un abanico grande, entonces la mayor, no sé si mayor cantidad de información por la cantidad en sí, pero sino lo que ellos mayormente puedan transparentar de lo que hacen y cómo lo hacen, saben que es un beneficio y que es también un modo de atraer y de generar conciencia al mismo tiempo. Así que sí, están mostrando, sobre todo hay muchas empresas que, no son muchas, pero hay varias que ya tienen el certificado de B Corporation, que son esas empresas certificadas por una compañía estadounidense, que están auditadas, que tienen que cumplir determinados requisitos para, como empresa sustentable, para recibir ese certificado, y es como de difícil obtención. Bueno, hay muchas que ya están en línea de obtenerlo, y bueno, y todos los certificados, pero también hay
una gran cantidad de certificados que tienen que tener. No es que son una empresa sustentable y se muestran, digamos, hay con qué materiales, que si el algodón es orgánico tiene que estar certificado, si el bambú proviene de dónde, y bueno, y hay, si es producto agroecológico, depende, también hay una línea de Meidi, que es una diseñadora de indumentaria que tiene unas colecciones hechas en base a fibras naturales, porque también se trabaja mucho en materiales nobles y naturales, que no hayan pasado por digamos, tanto de origen animal como vegetal, que no hayan sido mal manipulados y demás. Y ella, por ejemplo, tiene la certificación de vida silvestre, igual, bueno, no me acuerdo en inglés cómo era, pero para ella es de destacar en su producción que sus prendas y que su emprendimiento esté certificado y tenga la insignia de vida silvestre, de la Fundación de Vida Silvestre, que de algún modo monitorea también que los animales desde los cuales se extraen las fibras para producir todas sus prendas no sean maltratados y demás. Digamos, es muy amplio todo el campo de producción y lo que abarca en sí el tema de la sustentabilidad. Pero todo aquello que puedan transparentar a través de comunicaciones, sí, lo van a encontrar. Lo van a mostrar. Buenísimo. Muchas gracias por la respuesta. Eso está bueno, por algo que mencionaste antes del diálogo también, además de entre disciplinas, entre diseños, ¿no? Porque por ahí esta estrategia o este recurso del diseño de indumentaria también se puede pensar en el diseño de productos, enfatizando otros aspectos tal vez, ¿no? O sea, que interpelen al usuario o a ese comprador consciente que vos mencionabas. Sí, hay varios empresas o marcas o emprendimientos de diseño industrial que están en esta línea. Dos puntos, por ejemplo, es de Ana Rapella, que es una diseñadora industrial digamos, de larga trayectoria. Ella viene hace bastantes años con todo el tema de producción sustentable, utilizando descarte de las bolsas de cebollas, donde vienen las cebollas, que es plástico. Bueno, con eso lo recuperan y hacen cuadernos o nuevos bolsos, trabajan con cooperativas. Las empresas que trabajan en línea, o digamos, o que ofrecen diseño sustentable, digamos, abarcan tres áreas: la cuestión ambiental, la social y la económica. Y con la ambiental buscan, por supuesto, los materiales o la reutilización o el reciclado. Tratan de cuidar el ciclo de vida completo del producto, la ACV, ¿no? Que le dicen análisis de ciclo de vida. Sí. Pero después lo social, buscando trabajar o empoderar a actores de cooperativas, digamos, como sectores quizás más desfavorecidos o más vulnerables de la población. Bueno, los capacitan. Cooperativas trabajan con una de Morón y una de, creo que de La Matanza, trabajan capacitándolos en cómo trabajar el material reciclado, que tiene mucho trabajo. Digamos, parece contradictorio, porque a veces a ella lo que les planteaban los mismos consumidores, pero como es basura y sale tan caro. Claro. Y en realidad el proceso de recuperación de la basura es un proceso muy largo, es un proceso de mucho trabajo. Sí. De mucho trabajo, de limpieza, de separación de los materiales y de volver a tornarlo material reutilizable. Y todo eso tiene un costo. Y por supuesto, además, el costo de los trabajadores. Entonces termina siendo un producto que quizás con un cuaderno con todo este proceso sustentable y un cuaderno que no tiene estos parámetros, va a haber una gran diferencia seguramente. Va a haber una gran diferencia. Es por eso también que buscan concientizar a los consumidores para que sepan que no están comprando basura, claro, por decir de alguna forma. Hay todo un proceso detrás. Está buenísimo. Bueno, ¿quién se anima con otra? Si no... Ya cumplimos, creo, récord. Pero bueno, celebrado que se extienda. Sí. Pero bueno, también no te queremos robar tanto tiempo, Eugenia.
No hay problema. A mí esto es un placer para mí, hablar de diseño, intercambiar miradas. Yo hace varios años que estoy, digamos, investigando. Empecé con las becas doctorales de CONICET, después entré a carrera y ya como investigadora, todo primero la cuestión del diseño industrial, después la cuestión del diseño industrial sustentable, ahora el diseño de indumentaria sustentable. A mí me parece que ahí está Lau Zambrini. Besitos, Lau. A mí me parece que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por decirse. Celebro estas oportunidades de diálogo, de espacios, lo que es bueno, más porque a veces son espacios académicos, medio ¿no? acartonados las jornadas en donde uno tiene que hablar, pero estos espacios están buenos para disparadores, para pensar cosas nuevas, para también pensarse ustedes, ¿no? Los diseñadores a sí mismos, la profesión, lo que puse con lo social y también los nuevos tiempos que estamos viviendo, que se vienen y que no va a haber poco para pensar seguramente. Tal cual. Varios me preguntaron dónde podían conseguir tu libro. Mira, el libro, sinceramente, y también por una cuestión de sustentabilidad, digamos, hice un acuerdo con la editorial de que sea descarga gratuita online. Entonces, ahora lo pongo ahí en el... Bueno, ahora de memoria no me acuerdo, pero ya lo busco y lo copio ahí en el chat, ¿no? ¿Se puede poner? Dale, sí, genial. ¿Es el link de Teseo? Sí. Porque tenía acá uno. Ahí lo copio si querés. Así no lo... ¿Ah, sí? Tenés que buscar. Sí, a ver. Ahí está. Este es un segundo. Hicimos la tarea, ¿viste? Lo leímos con Pedro de la charla. ¿Lo pusiste ahí? Si no, lo busco. Sí. No, ahí lo pusimos. Ahí puse el link. Sí, en realidad mandé imprimir unos poquitos ejemplares que en el día de la presentación del libro los vendimos y después, bueno, me interesa que sea de descarga online, de descarga gratuita para que todos los que desde cualquier parte de donde estén lo puedan leer, lo puedan descargar, leer las veces que quieran. Hay una parte que se lee y después también se lo pueden bajar, pero para eso creo que tienen que crear un usuario y contraseña, pero lo crean y después ya se lo descargan como archivo. Perfecto. A mí hablar siempre de diseño me parece importante, porque a mí me parece que el diseño suma y es una disciplina, una práctica, una actividad, un saber, o sea, que va a ser central, y yo creo que está creciendo y está yendo hacia eso, y tiene, bueno, en esa apertura creo que va a ir consolidándose, ¿no? Más y más, y en esa traducción también. Bien. En esa capacidad de traducción tienen un rol. Quedás invitada entonces para las próximas charlas a las que te quieras sumar y intervenir. Por supuesto, gracias. Totalmente invitada. Y después cuando volvamos a la presencia física, vamos a, siempre con las chicas que estamos en el grupo de diseño, de estudios de diseño y sociedad en las facultades sociales, tenemos ganas de organizar unas charlas como para pensar el diseño post pandemia y los nuevos tiempos y nuevas líneas de pensamiento. Buenísimo. Así que estar invitados también. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, Euge, y gracias a todos y todas por participar. Nos veremos pronto con alguna nueva charlita. Perfecto, me encanta y la felicito por el espacio, es hermoso. Bueno, muchas gracias. Genial, Eugenia, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos y todas. Adiós. Adiós, gracias.